Hola a todos, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, Iris Terán para servirles. Hoy estamos hablando de una temática sugerida de la anterior webinar que tuvimos. Hoy se denomina plataformas de medicina, lo que debes saber para elegir. Hoy con ustedes nos acompaña nuevamente Felipe Parada, quien nos va a dar una súper información pertinente a todo lo que tiene que ver con esta temática que hemos venido conversando, que es muy interesante y que nos va a aclarar algunos aspectos específicos sobre telemedicina y que es un boom de noticia para lo que es salud digital. Muy buenas tardes, Felipe. Gracias por la invitación nuevamente y un gusto poder estar en este webinar para hablar un poquito sobre las plataformas de televisión, que es un tema bastante importante, relevante y sobre todo ahora en este último tiempo. Excelente, Felipe. Muchas gracias por tu participación y pues gracias de antemano para que nos des toda la información pertinente a lo que evidentemente ya nuestro público objetivo nos ha dado unas preguntas que al final de tu presentación estaremos tocando. Súper. Bueno, me voy a permitir presentar entonces, ahora mismo. Ok. A ver si me ve. Un segundito, perdón. ¿Va? Ahora sí, parece. Ah. Aquí se ve ahí, ¿cierto? Perfecto y claro. Ya. Y se me escucha bien porque me acaba de informar mis audífonos que se desconectaron. Así que espero que se escuche. Te escucho perfecto y claro. Ya. Bueno, entonces con ustedes los dejo con Felipe. Muchas gracias, Iri. Bueno, vamos a hablar, como les mencioné, sobre qué debemos saber para elegir una plataforma de telemedicina. En primer lugar, no puedo obviamente no partir sobre los ámbitos de calidad de software que se requieren al exigir, al menos para soluciones en telemedicina. Este es un trabajo que hemos venido haciendo con el Centro Nacional del Sistema de Información de Salud, con el FONASA también, y por eso es súper importante tener claro algunos aspectos, y como les mencioné, cuáles son los ámbitos de calidad de software que mínimamente exigibles. En primer lugar, vamos a hablar sobre el proceso clínico. Una plataforma de telemedicina debe responder a procesos clínicos muy bien descritos, ¿ya? Y por ejemplo, es un ejemplo de cómo, valga la redundancia, de cómo caracterizar un escenario telemédico. Yo tengo que describir qué voy a hacer, en primer lugar, desde el punto de vista de la telemedicina. Entonces, una buena forma de decir qué voy a hacer es a través de esta descripción que aparece en el documento de lineamientos para el desarrollo de la telemedicina y telesalud en Chile, que está disponible, ¿cierto? Y gratuito para que lo puedan descargar, donde respondiendo una serie de preguntas del dónde, el qué, el cuándo, el quién y el cómo, nos van a permitir tener muy clarito nuestro proceso clínico. Una vez que tenemos súper bien definido el proceso clínico, bueno, ahora nos vamos a trasladar a los aspectos específicos de las plataformas, como por ejemplo, la interoperabilidad. Sin duda que es un tema muy relevante, es una de las grandes deudas que tiene este país y que tiene particularmente el área de salud, el tema de la interoperabilidad. No puede ser que sigamos teniendo un montón de registros clínicos electrónicos por persona, no puede ser que Chile, con 17 millones de habitantes, tenga muchos más millones de registros clínicos que personas hay. Entonces, no tenemos que trabajar y propender a generar instancias de integración de plataformas. Aquí yo no estoy diciendo que una plataforma sea la solución para todo el país. Probablemente no. Y de hecho no. Porque hay países como Alemania que demostraron que la alternativa no es tener una única plataforma centralizada, sino que poder tener varias plataformas, pero que interoperen y se integren entre sí. Entonces, este ámbito es clave y este ámbito, como les mencioné, evalúa los aspectos que están relacionados justamente a la capacidad de integración de distintos sistemas, la convivencia, la compatibilidad que pueda tener. O sea, si llega un dato de un paciente, debe quedar ese dato bien identificado y como corresponde, ¿ya? En segundo lugar, y algo que también en algunos casos se ha olvidado, es el tema de la usabilidad, cómo las personas, los usuarios finales de nuestra solución van a operar en ella.
Y aquí me voy a tener un segundo, porque no solo es centrarnos en el clínico, por favor, es un gran error que están cometiendo las soluciones en Chile, centrarse solamente en el clínico o en el establecimiento de salud y no preocuparse de la experiencia de los pacientes. Muchas plataformas que la única interacción que tienen con los pacientes es a través del correo electrónico. En lo personal, no me parece. En lo personal, creo que no es la forma adecuada y partiendo por el hecho de que no todos los chilenos tienen estandarizado el concepto del correo electrónico y no todos los chilenos tienen correos electrónicos operativos y funcionales. Entonces, aquí es súper importante considerar todos los aspectos relacionados al tema de usabilidad, entender si mi solución es efectiva, si es eficiente, ¿ya? Si genera satisfacción o genera frustración en los usuarios, eso tengo que tenerlo súper claro. Si la persona no puede ingresar, por ejemplo, a una teleconsulta solamente por problemas tecnológicos, eso significa que la plataforma está mal diseñada, ¿ya? Entonces, es un aspecto, sin duda, prioritario también y que, como digo, lo hemos olvidado, pero ya no podemos seguir olvidándolo más. Es clave el cómo nuestros usuarios finales van a operar en la plataforma. Y también tenemos que hacer diseños centrados en el usuario, porque si no lo hacemos de esa forma, obviamente nunca vamos a poder medir esto. Otro aspecto importante es el tema de la fiabilidad. Tenemos que tener muy claro que Murphy nos dice que todo sistema que puede fallar va a fallar. Pasa particularmente con la tecnología. Yo siempre he pensado que las impresoras tienen vida propia y tienen conciencia porque fallan en el peor momento, que no pueden fallar, cuando uno está muy estresado. Entonces hay sistemas también que van a fallar. Todos los sistemas informáticos van a fallar. Entonces, no nos podemos hacer los desentendidos ni los ciegos y pensar, no, mi sistema es del 100% fiabilidad, nunca va a fallar. No, porque todo sistema va a fallar. Lo importante es que usted tenga súper claro cuáles son las probabilidades de fallo. ¿En qué escenarios podría fallar? ¿Cuáles van a ser los requerimientos en cuanto a la ejecución, en cuanto al funcionamiento? Porque de esa forma usted se puede adelantar a esto y puede generar estrategias para identificar los fallos, prevenirlos o, en los casos que se produzcan, poder mitigarlos, ¿ya? Este aspecto también es súper clave. Partiendo, vuelvo a decir, disculpen lo majadero, partiendo de la base que todo sistema informático va a fallar. Entonces, si nos preparamos para eso, obviamente vamos a responder mucho mejor. Otro aspecto clave, pero fundamental cuando se trata de plataformas que involucren los datos sensibles de las personas, es la seguridad. Y este ámbito evalúa la capacidad de identificar y eliminar cualquier vulnerabilidad en nuestro sistema, de que un tercero pueda acceder sin autorización previa a datos sensibles de los pacientes. Eso tenemos que evitarlo. Entonces, hay estándares, hay protocolos, hay guías, hay métodos y hay un montón de herramientas informáticas para garantizar la seguridad o bien minimizar al mínimo posible, ¿cierto?, cualquier riesgo de infraestructura o cualquier riesgo de pérdida de la información. Por eso es un aspecto muy clave. Entonces, dicho esto y entendiendo los ámbitos de calidad de software que deben ser exigibles, como ya les mencioné, fiabilidad, usabilidad, seguridad, lo relacionado al proceso clínico también, pero también vamos a hablar un poquito de, bueno, ya tengo súper claro en cuanto a la infraestructura de mi solución, en cuanto a la infraestructura de seguridad, ¿cierto?, fiabilidad, etcétera, pero bueno, ahora tengo que tener también súper claro qué necesito que haga mi solución. Entonces, cuando el cliente tiene súper claro lo que necesita que haga su solución, es muy fácil identificar una solución que sirva o también es muy fácil adaptar alguna solución. ¿Y qué es lo que ha pasado en este país a lo largo de la historia en cuanto a la informatización del sistema de salud? Que los clínicos y los establecimientos han tenido que adaptarse a las soluciones, cuando debería ser totalmente al revés. La solución es la que tiene que adaptarse a las necesidades del establecimiento. Entonces, por eso, cuando no tenemos claro qué pedir, nos venden cualquier cosa, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, vamos a hablar de aspectos administrativos, vamos a hablar de la experiencia del paciente y también vamos a hablar de la experiencia del clínico en este proceso. En primer lugar, en relación a los aspectos administrativos, tenemos que entender
que como componentes básicos de un sistema o de cualquier plataforma de telemedicina, por ejemplo, tiene que tener la agenda para generar todas las solicitudes, ¿cierto? Y las consultas. Debiera contar con un sistema de pago web. Si es que usted está cobrando por ese servicio, debe contar con un sistema de pago web, porque no tiene ni un sentido que usted haga una teleconsulta y tenga que ir a pagarla a un establecimiento. ¿Ya? No tiene ni sentido moverse a pagar cuando la consulta se va a hacer de forma virtual. Entonces, debe contar con un sistema de pago web. También la plataforma debiera contar con un sistema de integración con los bonos electrónicos. Sabemos que en Chile funciona el pago de la salud cuando es financiado y subvencionado en base a los bonos. Entonces, si el sistema no puede subir un bono, bueno, ¿qué paciente va a subir? O sea, solamente va a cobrar privado. Ahí va a limitar tremendamente la capacidad y sus potenciales clientes. Y por supuesto, tenemos que crear una modalidad donde el paciente reciba la boleta de la atención. ¿Ya? También, esos son aspectos administrativos que son claves y pueden sonar muy sencillos, pero no todos los sistemas lo traen incorporado. En relación a la experiencia del paciente, también es clave. ¿Cómo va a esperar el paciente su atención? ¿Le va a aparecer una pantalla negra? ¿Le va a aparecer algún mensaje? Su profesional se va a conectar inmediatamente, favor espere unos minutos, tanto la lista de espera, los tiempos, etcétera. ¿Saben ustedes cuál fue la mayor crítica del año 2020 en cuanto a la teleconsulta? Que la persona no sabía si lo había hecho bien, si había entrado bien al sistema porque le aparecía una pantalla negra, nadie entraba, tenía que esperar un montón de tiempo y al final no se realizaban las teleconsultas. ¿Ya? Entonces, aspectos tales como, vuelvo a decir, cómo espera el paciente su atención es clave y es parte de la experiencia igual. La calidad del video. No se olviden que cuando atendemos por teleconsulta, obviamente nuestros sentidos que más trabajan es la audición y es la vista. Entonces, obviamente, si tenemos problema con la calidad del video o del audio, nos va a perjudicar la atención y nos puede afectar la parte clínica incluso. Si es que hay un chat disponible, ¿puedo conversar yo con el paciente fuera de la atención o el paciente que me pueda hacer alguna pregunta? ¿Puede el paciente, por ejemplo, subir adjuntos? Miren los detalles que estamos viendo, pero vuelvo a decir, hay plataformas que ni siquiera lo tienen considerado. ¿Cómo el paciente me va a hacer llegar el resultado de un examen, por ejemplo? Que es importante para mí. Entonces, la plataforma debe entregarme esa posibilidad. O también ver, ¿la plataforma cuenta con una aplicación móvil? Ya contar con una aplicación móvil nos da tremendas ventajas, sobre todo en la interacción con nuestros usuarios. Lo que hablábamos de la usabilidad. Si la forma de contactar es a través del correo electrónico, bueno, mi mamá y mi abuelita no tienen. Entonces no podrían contactarse, no sería la forma, pero ellas si tienen teléfonos, si tienen smartphone, entonces perfectamente podrían instalar una aplicación donde le llegaran las notificaciones y donde le llegaran los mensajes de salud que yo quiero que le lleguen. Entonces, ya trabajar con una aplicación móvil es un tremendo apoyo en este tipo de plataformas. Y, por supuesto, la experiencia del clínico también en relación al proceso es fundamental. Perdón. ¿Cómo se lleva a cabo el registro clínico de la sesión? ¿Tengo que salir a otro sistema o está inmerso en el mismo sistema, que debiera ser el ideal? ¿Cómo genero las recetas, tanto de las recetas retenidas como las recetas simples? ¿Cómo yo le entrego al paciente, por ejemplo, las indicaciones no farmacológicas? Y vuelve a aparecer el concepto de que una aplicación móvil sería de gran utilidad, por ejemplo, para este aspecto. ¿Cómo le envío las órdenes de examen a nuestro paciente? ¿Se lo estoy enviando por correo? ¿Cómo hago las notificaciones GES? Recuerden que hay patologías que hay que notificar, que son de notificación obligatoria, como las GES. Y yo debería notificarlas. ¿Cómo lo hago? ¿Está integrado al sistema de notificación? ¿Está generando un reporte de notificación? Hay que verlo. ¿Cómo lo hace la licencia médica? ¿Tengo que salir a otro sistema o está integrado? Cualquier tipo de certificado de atención, por ejemplo. El resumen de la atención que el paciente podría tener acceso. ¿Cómo se entrega? ¿Dónde el paciente lo puede ver o acaso no puede ver el resumen de su atención? Y como, por ejemplo, si yo necesito rescatar esos datos para otro centro de salud o para el mismo paciente, ¿cómo él lo rescata? Eso es clave también en relación a la experiencia del proceso clínico propiamente tal. ¿Y qué plataformas? La pregunta del millón. Por ejemplo, ¿qué plataformas de teleconsulta debo utilizar?
Hay una recomendación que lo hicieron distintos organismos internacionales que están asociados a la pandemia, ¿ya? Durante este periodo de crisis sanitaria y durante este periodo de pandemia, ellos hicieron una serie de recomendaciones que les voy a mostrar a continuación. En primer lugar, ¿cuáles son las herramientas que son recomendadas, por ejemplo, para hacer la videoconferencia? Siempre la primera opción va a ser herramientas que sean específicas de telemedicina. O sea, esta solución es de telemedicina y está hecha para tal, es la mejor alternativa, ¿ya? Pero cuando no tenemos herramientas específicas de telemedicina, que vuelvo a decir, es el ideal y es la alternativa, bueno, se han sugerido, se han recomendado el uso de herramientas de comunicación que tengan alto nivel de seguridad. La mayoría son pagas, ya Skype for Business, el AppDocs, el Zoom for Healthcare, el Google, el Hangouts Meet, por ejemplo, de Google, son las alternativas que son pagas. Pero también dijeron, durante la pandemia y por el tema de la crisis sanitaria, con las adecuadas precauciones, les sugerimos también poder utilizar, por ejemplo, el FaceTime de Apple, el Messenger de Facebook, por ejemplo, el Google Hangouts, la videollamada de WhatsApp. También se permitió durante este proceso de pandemia. El Zoom, por ejemplo, el Skype, en sus versiones gratuitas, igual también nos pueden servir. ¿Y qué herramientas jamás se deben utilizar para una videoconferencia de salud? En ninguna circunstancia, ni siquiera porque estemos en crisis sanitaria, cualquier red social abierta, ¿ya? Que esté, como por ejemplo los Facebook Live, los Twitch, el Instagram, Periscope o el TikTok. Prohibido usar redes sociales abiertas con fines de salud, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Y bueno, eso es lo que le quería contar el día de hoy. Así que quedo atento a las consultas que quieran hacer. Excelente, excelente. Gracias por esta información, Felipe. Mucho valor. Creo que muchas de las preguntas que el público ya nos hizo, creo que aquí con esta explicación la pudiste resolver. Sin embargo, las voy a repetir para que ahondemos específicamente en lo que nos preguntaron y que evidentemente va a apuntar a esa respuesta que tú ya lo socializaste, ¿vale? Entonces, la primera nos decía, ¿existe una certificación en Chile en cuanto a los ámbitos de calidad? Qué buena pregunta. En términos sí, existe una certificación en Chile en cuanto a los ámbitos de calidad para telemedicina. Qué buena pregunta. Miren, les tengo que contar un poquito de historia. FONASA, a finales de marzo del 2021, de este año, aprobó ahora tenemos 60 nuevos códigos que involucran la telemedicina. Y son códigos particularmente de teleconsulta, ¿ya? Y FONASA nos dijo que para ocupar esos códigos de que involucran telemedicina, la plataforma que utilice debe tener una certificación de calidad. Lo que le señalaba, debe asegurar estándares de calidad porque obviamente estamos enviando información de los pacientes y esa información sensible que está protegida por ley. Entonces, ¿qué hicieron el mismo FONASA junto al CENS, al Centro Nacional de Sistema de Información y Salud? No te veo, Felipe, disculpa. Ahí, ¿me confirma? Yo me veo. ¿No? No sé qué pasa con mi audio. Ok, vale. Y resulta que FONASA dijo, junto al CENS, establecieron un programa de certificación de calidad, lo que para el CENS se conoce como el sello CENS. Entonces, toda plataforma que tenga este sello CENS de calidad de software va a poder vender y va a poder utilizar los códigos que están dispuestos por teleconsulta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo FONASA? Señor profesional clínico, usted que hacía teleconsulta, por favor, sígalo haciendo, pero ahora va a utilizar una plataforma que cumpla estándares de calidad y asegure aspectos mínimos de calidad, que es lo que les acabo de mencionar. Así que si hay disponible, va a estar, está operando sello.cens.cl, entiendo. En FONASA también se pueden informar porque está esta alternativa. Y sin duda es una tremenda herramienta. Nos va a permitir asegurar calidad en las plataformas de telemedicina. ¿Me escucha ahí? Perfecto. Sí. Muy claro. Gracias, Felipe. Y la otra pregunta dice, ¿por qué es importante tener una plataforma certificada en telemedicina? Fabuloso. Porque es muy importante. ¿Por qué? ¿Sí?
Porque como ya mencioné, Perfecto. cuando hacemos telemedicina... La otra pregunta donde decía... No, pero para acompañarla, para fortalecerla, aprovechar de complementarla y decir, tenemos que entender que cuando una persona, ¿cierto? El modelo tradicional presencial, la persona se traslada a un centro de salud para buscar atención o a una consulta médica, ¿cierto? ¿Me escucha, Iris? Se escucha un poco entrecortado, no sé. Yo te veo a ti también como un poquito, ¿no será el internet? Puede ser. Yo creo que el internet estamos fallando, pero yo te escucho bien. Ahí, bueno, vamos a ver, espero que nos escuchen bien nuestros asistentes. Lo que les mencionaba, que las plataformas el modelo tradicional es el paciente, ¿cierto?, el que viaja a buscar su salud. Pero en este nuevo modelo virtual, donde estamos generando estas instancias de telemedicina y particularmente la teleconsulta, el paciente no viaja, ¿ya? Pero sí viaja su información, sus datos clínicos. Y como ya mencioné, esa información está protegida por ley. Entonces debemos garantizar que ese, entre comillas, viaje de la información del paciente se haga bajo los estándares de calidad y seguridad mencionados. Por eso es súper importante que la telemedicina ahora la hagamos de la forma buena. O sea, el COVID nos dijo, ¿quién nos dijo? Incorporemos la salud digital y la telemedicina, porque no hay otra alternativa. No hubo otra alternativa, fue por lejos la único que nos sirvió de respuesta al COVID. Pero ahora viene el siguiente paso. Lo hicimos con el COVID, ¿cierto? Ante la urgencia, lo hicimos con buena voluntad, lo tratamos de hacer con lo que había disponible, pero ahora el siguiente paso es consolidar todo lo que hicimos, pero hacerlo bien. Y preocuparnos, como les digo, de que las plataformas tengan y cumplan y garanticen aspectos de calidad. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación, súper productiva, súper importante y de mucho valor con este tema que hemos hablado en la tarde de hoy sobre plataformas de telemedicina, lo que debes saber para elegir. Aquí tengo unas preguntas que el público objetivo ya nos ha dado durante la programación de esta webinar y que algunas ya las contestaste dentro de la información que nos socializaste, pero la voy a volver a repetir porque, bueno, para que puntualices específicamente algunas respuestas que de pronto pueden ser de refresco o de resumen en parte de lo que ya nos has mostrado. Una de las preguntas es, Felipe, ¿por qué es importante tener una plataforma certificada? Súper, buena pregunta, buena pregunta. Es clave poder contar con un sistema certificado, porque hay que entender algo dentro de este proceso telemédico que le podríamos poner. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros hacemos el modelo tradicional, ¿cierto? Vamos y vamos a la consulta del profesional o vamos al centro de salud, nosotros nos movemos, nosotros viajamos presencialmente, ¿cierto?, a la consulta donde está el profesional. Pero cuando estamos de forma virtual, a través, por ejemplo, de la teleconsulta, nosotros no viajamos. Ninguno viaja, ni el paciente ni el médico, pero sí viaja la información del paciente, ¿ya? Que tiene que tener el médico, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que, la información de los pacientes se considera en este país datos sensibles, por lo tanto, están protegidos por ley y tienen una protección especial, a diferencia, por ejemplo, los datos bancarios, los datos comerciales, etcétera, de las cuentas de la luz, los atrasos que tengamos, esas morosidades, etcétera, esos van por otro carril. Por eso existe, por ejemplo, un DICOM, que es o el boletín comercial donde aparecen nuestras dudas, pero no hay un DICOM de salud. Nadie tiene acceso a, por ejemplo, a mis patologías. ¿Por qué? Porque, como les digo, esos datos están protegidos por ley. Entonces, como estos datos son los que viajan, entre comillas, tenemos que asegurar que ese viaje esté bajo estándares de calidad y seguridad, porque no cualquier persona puede acceder a esos datos, ¿ya? Entonces, es por esa razón que la certificación de una plataforma va a garantizar, en parte, que este viaje, ¿cierto?, se haga bajo los estándares. O sea, hay un nivel de seguridad adecuado, hay un nivel de fiabilidad, de interoperabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, con esta certificación garantizamos que el proceso se va a cumplir de acuerdo a la ley y de acuerdo a la normativa vigente. Ok, o sea, yo como paciente tengo la autorización de saber cómo están mis datos en términos de telemedicina, ¿cierto? Es súper interesante. Bien, la siguiente pregunta va muy relacionada con esto que nos acabas de decir, pero parte como algo muy específico. Dice, ¿existe una certificación en Chile en cuanto a los ámbitos de calidad para telemedicina? Fuerte.
muy bien, súper. Claro que sí. Justamente en marzo de este año, recuerden que los que no saben, FONASA liberó 53 prestaciones, o sea que con las que teníamos de antes hace un total de 60 prestaciones nuevas que están codificadas para telemedicina. Están, en su mayoría, el 100% están asociadas a la teleconsulta, ¿ya? Entonces, FONASA nos está diciendo, FONASA nos está diciendo lo mismo finalmente que está diciendo la comunidad internacional. ¿Qué nos dice? ¿Qué dijeron Estados Unidos? ¿Qué dijo la comunidad europea? ¿Qué nos dijo, como les digo, FONASA nuestro? Estimados profesionales de salud o establecimientos de salud, ustedes han avanzado mucho en telemedicina. Todo lo que se avanzó gracias al COVID, no podemos perderlo. La idea es mantenerlo. La idea, de hecho, es consolidar todo lo que aprendimos durante esta pandemia y todo lo que trabajamos en telemedicina en la pandemia, debemos ahora consolidarlo, pero además debemos hacerlo bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Justamente garantizando, por ejemplo, que las plataformas estén certificadas. Y en Chile ya partió un proceso de certificación donde está FONASA justamente y donde está el CENS, que es el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, donde se estableció una evaluación de calidad que se llama el sello CENS. Entonces, FONASA dice, toda plataforma tecnológica que tenga el sello CENS va a poder operar en Chile y va a poder realizar prestaciones de telemedicina. ¿Ya? Por eso es fundamental que todas las empresas de tecnología que trabajen con plataformas deben certificarse, porque así van a poder operar en este país y van a poder vender bonos y van a poder cobrar esas prestaciones, porque ya FONASA nos dijo, reconoció la teleconsulta como una atención clínica. Entonces, la presión, como le digo, no está puesta en los clínicos, porque al clínico le dicen, doctor, usted que hace telemedicina, por favor, sígalo haciendo, pero ahora le pedimos que lo haga en una plataforma que cumpla ciertos estándares de calidad. Y eso se va a asegurar en esta certificación. Así que los invito a los desarrolladores que se informen, que ojalá puedan certificar sus plataformas para que puedan operar de forma totalmente adecuada en nuestro país. Me imagino que estas plataformas tendrán algunos ciertos requisitos para ser certificados, porque bueno, dentro de la diferenciación que sí o si no, técnicamente habrán algunas regularizaciones con respecto a este tema de tener todos los estándares adecuados para atender a un paciente, ¿no? Exacto. Y de hecho, bueno, ustedes, hay muchos más ámbitos de calidad de software, ¿eh? Los que yo mencioné, solo 4, pero hay otros más, sin duda, ¿ya? Entonces, la ventaja es que son justamente los que evalúa el proceso. Pues son justamente los 5 que les mencioné, no se olviden, proceso clínico, interoperabilidad, fiabilidad, seguridad y me falta usabilidad. ¿Ya? Usabilidad. Esos 5 ámbitos son justamente los 5 ámbitos que está evaluando el CENS. Por eso los mencioné y por eso los relevé. Hay otros tantos más, ¿ya? Hay otros tantos más. Hay otros aspectos mucho más técnicos, pero esos 5 ámbitos justamente son los que están en este proceso de evaluación. Lo digo igual con propiedad porque soy parte de los que trabajamos en esta herramienta. Es una herramienta de evaluación de software. Soy parte del equipo que trabajó, por eso lo sé de primera fuente. Y por eso me siento empoderado para poder hablar de este tema, porque es clave y es el gran paso que tenemos que dar los desarrolladores tecnológicos en este país y por supuesto también la comunidad, toda la comunidad que va a ser beneficiada con esto. O sea, el paciente también tiene todo el derecho de exigir y de decir, si usted va a trabajar con mis datos clínicos, necesito que me asegure calidad, ¿ya? Y con el sello se va a asegurar. Excelente, excelente. Gracias, Felipe. La otra pregunta dice, beneficios de utilizar telemedicina en mi clínica u hospital, ¿cuáles son? No se olviden que cuando aparece la palabra telemedicina, hay 2 conceptos que vienen de la manito, vienen abajito, acceso y oportunidad. Si usted implementa la telemedicina en su centro de salud, en primer lugar, le va a estar dando acceso a una salud especializada a personas que probablemente en la modalidad tradicional no pueden, ya sea por la restricción de la movilidad, ya sea porque no hay especialista en su comuna, ya sea porque tiene que viajar 2 horas para llegar al hospital base, como en algunas regiones de este país, la primera, particularmente la primera y la última. Entonces,
no se olviden, mejora en primer lugar el acceso, pero también va de la mano el concepto de oportunidad. ¿Por qué? Porque usted le está entregando una alternativa al paciente cuando lo necesita, y no 6 meses después, y no un año después, cuando o me morí, o me recuperé solo, o empeoré, o me mejoré, ¿cierto? Porque si en 6 meses no me ve un profesional, o sea, quedo a la deriva, y pasa mucho. Lamentablemente sigue pasando mucho en nuestro país, y bueno, una realidad incluso latinoamericana también, pues si los sistemas de salud funcionan bastante de la mano, entonces, y de hecho estamos en proceso de cambio. Chile en este momento está en un proceso de cambio que involucra, y la salud sigue siendo uno de los pilares de este movimiento de cambio, y debemos mejorarlo. Y esta es una opinión muy personal, muy personal. Siento que si le ponemos tecnología a la salud y la utilizamos de buena forma, definitivamente podemos mejorar el sistema, definitivamente. Así que Bueno, espero Felipe, haber muchísimas respondido. gracias. Yo tengo una pregunta, bueno, dentro de lo que nos has conversado y que evidentemente apunta a lo que es salud digital como expansión. ¿Se usará telemedicina después de pandemia? Obviamente esto se ha disparado con pandemia, pero se seguirá usando la telemedicina como una estrategia de atención al paciente después de pandemia? ¿Cuál es tu O opinión al sea, yo respecto? espero que sí. Yo estoy trabajando para que eso ocurra. Afortunadamente, como les mencioné, FONASA ya lo validó. O sea, FONASA ya codificó. O sea, ahora basta con que los profesionales empiecen a trabajar en esta modalidad. Yo creo que esto lo escuchamos mucho, me encanta cuando lo escucho de distintas personas, me dicen, oye, la telemedicina llegó para quedarse. Y yo les digo, claro que sí, pero, pero para que se quede bien y consolidada y bien hecha en este país, depende de todos nosotros. O sea, nosotros como clínicos, los proveedores tecnológicos, los pacientes, los servicios de salud, los establecimientos, las autoridades. Las autoridades son fundamentales porque con ello necesitamos hacer políticas públicas que integren la salud digital a los procesos clínicos asistenciales que tenemos. Como les mencioné, vuelvo a repetir, mi sueño, y yo no tengo ninguna duda que la telemedicina llegó para quedarse, y que vamos a seguir trabajando para que se quede de la mejor forma y todas las personas puedan usarla en sus beneficios. Porque no nos olvidemos que hacemos toda esta cuestión, todo esto que inventamos, las distintas estrategias, ¿cierto? A nivel hospitalario, la tecnología y todo, es para ayudar a nuestros pacientes, nada más que eso. Ese es el único objetivo. Y cuando no perdemos ese foco, cuando mantenemos siempre ese foco puesto, que el objetivo final son nuestros usuarios, sus familias, las comunidades, ahí podemos seguir avanzando y seguimos creciendo. Pero cuando pierdo el foco y, por ejemplo, me preocupo del hospital, de armar un hospital digital, cuando el mismo concepto de hospital ya debiéramos sacarlo, porque si nos vamos si nos vamos a la salud centrada en el paciente y en la comunidad, tenemos que preocuparnos de la salud primaria, pues, no o sea, dejemos de construir tantos hospitales y vámonos a invertir a la salud primaria, donde se pueda hacer la prevención, donde pueda hacer promoción de la salud, porque Chile sigue teniendo un sistema que se preocupa del paciente enfermo, no se preocupa de los sanos, no se preocupa del sano que tiene riesgo de enfermar, no, nos preocupamos cuando ya el paciente está enfermo, ya viene con la patología. Entonces, cuando cambiemos ese pensamiento y orientemos las mismas tecnologías de información a la promoción, a la prevención, a la atención primaria de la salud, creo que vamos a despegar, y sin duda que este sistema va a mejorar. De hecho, es todo un concepto disruptivo que emana a la salud desde otra óptica. Cuando pensamos que la salud iba a ser de esta forma vista y que evidentemente va a ser en pro y beneficio de todos. De nada, pues en este momento puedo decirte, Felipe, muchísimas